Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo en vivo en Dimensión Luz por Radio Arrayán 106.3 FM a la comuna de Lo Barnechea y el sector de La Arrayán, y también todas las personas que nos están escuchando online a través del canal de YouTube de Conciencia Humana Radio Arrayán y el Facebook Radio Arrayán FM. ¿Cómo estás, Jessica? Bueno, hoy día tenemos un invitado muy especial, Hernán Paredes. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, hola a todos. Bueno, hoy día tenemos un nuevo programa de Dimensión Luz con este invitado que por segunda vez lo tenemos acá en Dimensión Luz y traemos un gran tema que es la espiritualidad. Hola, Hernán, ¿cómo estás hoy día para conversar de este tema que es la espiritualidad? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. La verdad que la pasé muy bien la primera vez que nos conectamos. Así que bueno, acá estamos de vuelta para hablar sobre otro tema, que bueno, es muy parecido al primero igual, ¿no? Sí, Ujú. hay un gran, digamos, dilema a veces la gente que no entiende lo que es la espiritualidad, cómo se hace, qué hay que hacer para Ajá. ser espiritual, si uno está en el camino espiritual. ¿Qué podrías tú contarles a la gente dentro de tu experiencia? ¿Qué es la espiritualidad y cómo podríamos llegar a ese trabajo de ser espiritual? Bueno, yo creo que, que hay que abordar la espiritualidad desde un lugar muy simple, muy sencillo, que es básicamente el autoconocimiento. Eh, yo considero el camino espiritual ese proceso en el cual uno va reconociendo su propia esencia y va como profundizando en ella, ¿no? Y no tiene que ver con seguir tradiciones, que me parece que obviamente no es que está reñido, no es que hay algo de malo con seguir tradiciones, ¿no? Pero digo, no, muchas veces se confunde la espiritualidad con tradiciones específicas, como por ejemplo, no sé, ser budista o hacer yoga eh, o vestirse de blanco quizás, raparse la cabeza, ese tipo de cosas. Que está perfecto, eso, o sea, va en el gusto de cada uno, en lo que cada uno quiera experimentar, ¿no? Pero eso no va a definir la espiritualidad en sí, sino lo que cada uno está en cada momento haciendo eh, para reconocer su propia esencia. Hernán, y en el caso tuyo, ¿cómo fue esta búsqueda espiritual? ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? Sí, yo empecé hace unos 20 años más o menos. Nunca me había interesado en la parte espiritual. De hecho, hasta lo veía un poco como, no sé, como ridiculez, ¿no? Como que tenía como una cosa medio arrogante de burlarme un poco de las personas espirituales. Pero en un momento de mi vida me encontré con que sentía que no tenía respuestas, que no sabía para dónde ir, no sabía qué hacer, no sabía qué camino tomar, me sentía como atrapado en mí mismo y, y de esa manera empecé y caí como medio de al azar, como medio de improviso, como que de repente leyendo una revista me apareció un anuncio de un seminario en donde se enseñaban técnicas de meditación y dije, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero. Fue muy natural esa elección. Y nada, viajé, yo soy de Rosario, de Argentina, viajé a Buenos Aires a tomar este seminario y me encantó desde el primer momento, sentí como que esas respuestas que yo buscaba y ese salir un poco de esa como prisión en la que me sentía, de mi propia mente, de mi falta de claridad, me la podía dar la meditación. Así que me dediqué mucho tiempo en ese camino específico, ¿no? En esa eh, ¿cómo decirlo? En esa corriente meditativa específica que había aprendido. Estuve mucho tiempo en los centros
esa corriente, me dediqué a enseñar inclusive estas técnicas, hasta que en un momento, bueno, me di cuenta de que ya era como una etapa transitada, ¿no? Y decidí volver a mi ciudad y a vivir un poco otra vez la normalidad, pero ya desde otro lugar, desde un lugar más profundo, ¿no? Desde ya un camino transitado en donde yo me había podido avanzar muchísimo en ese conocimiento de mí mismo, de mi propia esencia. Y bueno, desde ahí lo que fui haciendo es básicamente retirarme de todo lo que era, lo que yo consideraba tradiciones o corrientes dogmáticas que estaban asociadas a la meditación o al camino espiritual, y hacer más un camino propio. ¿Sí? Yo, de hecho, creo, aunque sea yo lo veo en mí mismo, como que ese camino muchas veces se da en dos etapas. En el sentido de que uno, en algún punto medio desesperado de su vida, como que cae en la espiritualidad y lo hace tratando de adaptarse a técnicas que ya están, no diría probadas, sino que como que ya tienen como una tradición, ¿no? Como que ya son técnicas que están armadas, técnicas que tienen muchísimos años, muchas, y lo que uno trata de hacer es como adaptarse a ellas. Por eso muchas veces se ve que las personas adoptan hasta las actitudes que tienen que ver con esas tradiciones, como la vestimenta, como la forma de verse, el look, las palabras mismas, inclusive las palabras que usan, el léxico. Y para mí en un momento dije, yo ya no me interesa eso, quiero verlo desde otro lugar, desde el lugar de mí mismo, de quién soy yo, más allá de adaptarme o transitar un camino que ya está transitado, ¿no? Sino hacer este camino que es mío propio, que es como si de repente fuera un camino muy incierto, en donde yo en cada momento estaba avanzando y viendo lo que tenía ahí enfrente inmediatamente, no veía el camino completo, sino que avanzaba a tientas, pero me daba cuenta de que eso me estaba llevando a reconocer mi propia esencia, lo que yo verdaderamente soy, ¿no? Hernán, dentro de este trabajo que uno, entre comillas, tiene para llegar a esto de conectarse consigo mismo o misma, para encontrarse con su ser espiritual, con su esencia divina, generalmente suceden acontecimientos, ¿cierto? Que te llevan, porque muchas veces estamos acá como ser humano en este plano terrenal de 3D, muy en el estado de confort y muy entretenido en cosas muy de 3D. Entonces, pasan a veces acontecimientos fuertes que te llevan y te impulsan a buscar ayuda divina, y eso genera de que uno comienza a hacer un trabajo desde lo espiritual, ¿cierto? Uh-huh. Y muchas veces encontrando ese trabajo espiritual, bueno, vamos aprendiendo como podamos, vamos buscando, como dijiste tú, diferentes formas, entre comillas, que ya tienen una estructura de trabajo, pero al final cada uno encuentra su propia receta para encontrarse. Tú dirías que para encontrarse en esa esencia personal, ¿tú dirías que eso es un gran trabajo, que es independiente de cada persona? En tu caso, ¿te fue fácil? ¿Te fue difícil? ¿Cómo podrías tú comentarnos con respecto a eso para las personas que muchas veces ni siquiera se han tomado la pregunta de decir si realmente quieren hacer un trabajo espiritual, si lo están haciendo, si ya están en eso o no? Uh-huh. Mira, yo creo que sí, que es algo muy personal, aunque es muy personal en ciertas expresiones de cómo se ve. Arquetípicamente yo creo que podemos encontrar como ciertas estructuras, como la que vos decís, como que hay un momento en donde las situaciones confrontantes de la vida te llevan a buscar eso, ¿no?
Yo creo que eso se da muchísimo para que nosotros empecemos nuestro camino espiritual, ¿no? De hecho, yo lo veo, hay una estructura que alguien hace un tiempo como que encontró en la narrativa universal, en los libros, en las películas, en todo, que se llama el camino del héroe. Y ese camino del héroe es como si fuera un momento en donde el héroe sería el protagonista de esa historia, ¿no? En algún punto es como, tiene alguna situación que resulta como catalizadora, como que hace que comience como una cierta búsqueda, como un cierto camino, un movimiento, ¿no? Como una aventura, por así decirlo, ¿no? Y en esa aventura el héroe, la heroína, va pasando diferentes etapas muy confrontantes, etapas en donde encuentra guías, etapas en donde encuentra pares que están buscando lo mismo que él quizás, o que lo ayudan en esa búsqueda, pero finalmente siempre tiene que ver con ese héroe o ese protagonista, como encontrando desde sí mismo, desde su propia profundidad, algo que no hubiera hecho si no hubiera tenido ese catalizador inicial, ¿no? Algo que no hubiera sucedido si no hubiera salido desde ese lugar. Y cuando lo encuentra, cuando se puede reconocer a sí mismo, cuando puede encontrar eso que, como su propia esencia, su propia fortaleza, su propia verdad, su propia claridad, el héroe es como que completar un círculo, como que hubiera empezado en un lugar, hubiera hecho todo un camino en donde vuelve al mismo punto, pero ya no es el mismo, ¿sí? Ya vuelve con una profundidad y un autoconocimiento y una conciencia que al principio no tenía, ¿sí? Y yo creo que esa es una estructura que se puede dar muchísimo. Ahora, las formas sí varían de acuerdo a la cantidad de individuos que puede existir en la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Por eso no hay, yo creo que no hay manuales. Al principio uno busca de esa forma, uno busca manuales, uno busca imitar fórmulas, uno busca imitar a sus guías quizás, pero eso hace que uno tenga un cierto avance, pero hay un punto específico en donde uno tiene que seguir un camino propio, ¿sí? Crear un camino propio, un camino que antes no estaba ahí, porque el camino de sus guías, y bueno, ya fueron transitados por esos guías. Ese camino que uno crea en algún punto es un camino que aparece solamente a través de el propio transitar, no estaba antes. Hernán, y bueno, eso que tú dices, en el fondo a mí me hace mucho sentido porque uno como en algún punto cree que hay como una fórmula, que uno está buscando como la fórmula que va a funcionar para todo el mundo. Claro. Y después uno se va dando cuenta que, claro, quizás en algún punto eso te permite dar un avance, pero al final cada persona tiene su propio camino, o sea, lo que funciona para una persona y lo que funciona para otra puede ser totalmente diferente. Sí, creo lo mismo. Y de hecho, fíjate que esta fórmula, cuando uno tiene esa idea de buscar esa fórmula, eso genera muchas veces frustración, una gran frustración, porque parece como si nunca lo lográramos, ¿viste? Y a lo mejor le pusimos todo nuestro esfuerzo, entonces llega un punto en donde uno dice, bueno, pero esto no es para mí, quizás yo no tengo la capacidad para eso, ¿sí? Quizás yo no tengo la fortaleza o la inteligencia o las virtudes para llegar a eso. Y eso es lo que genera esa búsqueda de fórmula, porque es como si uno estuviera buscando qué es lo que no está entendiendo de ese manual, ¿viste? Claro, ¿por qué a otros sí les funciona y a mí exacto. no? Exactamente. Sí. Pero siempre a los que les funcionó fue porque en algún punto dejaron de buscar la fórmula y empezaron a confiar en su propio camino, en su propia intuición, a dónde lo estaba llevando eso, ¿sí? Inclusive muchas veces
surgen muchas dudas, porque hay veces que ese camino es muy diferente a lo que uno conoce, a lo que uno ya aprendió, a lo que uno le inculcaron. Entonces surgen esas dudas, bueno, nada, estoy siendo, no sé, como un hereje, porque estoy haciendo algo diferente a lo que es ese camino, ¿viste? Pero ahí, si algo te lleva por ese lado, uno tiene siempre que confiar en la intuición. Cuando uno encuentra y aprende a escuchar su intuición, esto es un antes y un después, porque eso siempre te va a llevar a donde uno necesita ir. Por más que el camino se vea incierto, como decía, no es que va a ser un lecho de rosas. Antes hablaba, Jessica preguntaba si es fácil o difícil, y obstáculos hay conflictos, hay situaciones confrontantes, hay dudas, hay miedo, pero si uno sí continúa transitando ese camino al que la intuición misma te está empujando, en el momento que uno menos se lo espera, uno puede reconocerse a sí mismo en su propia esencia. Como que me viene un poco la historia de Krishnamurti, no sé si la conoces, con la Sociedad Teosófica. Sí, claro que sí. Sí. Que ellos lo habían preparado para ser el gurú que iba a llevar a la Uh-huh. humanidad por el camino de la Sociedad Teosófica. Y cuando lo nombraron como gurú, él lo primero que hizo fue disolver la Sociedad Teosófica. Y me gusta Sí. mucho esa frase que tiene, como la verdad es una tierra sin caminos, una cosa así. Uh-huh. Sí, totalmente. Sí. Me gusta mucho la visión de Krishnamurti, porque tiene mucho de eso, de en algún punto abandonar todo lo que es lo tradicional, lo dogmático, las creencias que están fijas. De hecho, la verdad, esta verdad que habla él acerca de como que no tiene como camino, yo no la conozco esa frase, pero comprendo lo que quieres decir, ¿no? Es algo que está vivo, ¿sí? Entonces no puede ser encapsulado en un manual, en un sistema de creencias, en una tradición, ¿sí? Tiene que ir siempre tiene que estar libre esa verdad. Entonces, por eso es imposible transitar un camino seguro en ese sentido, ¿sí? Porque eso es lo que buscamos en la fórmula, o lo dogmático, buscamos la seguridad, buscamos algo que nos diga, bueno, lo estás haciendo bien, ¿sí? Si seguís esta lista, bueno, te vas a ganar el cielo. Y bueno, quizás a lo mejor no necesites ganarte el cielo, quizás a lo mejor lo que necesitas es encontrarte a vos mismo, ¿no? Hernán, para llegar a ese trabajo espiritual, se entiende que muchas veces se necesitan personas que te guíen terrenales, pero también seres superiores de luz, ¿cierto? Que te guíen y que te muestren un camino espiritual, que te muestren una energía más elevada. ¿Qué te parece a ¿Me ti? estás preguntando? ¿Sí? ¿Sí? Mira, a mí me parece que en ese camino lo que uno necesita va a aparecer. ¿Sí? Yo Ya. creo que muchas veces uno está buscando algo específico. Y es también puede resultar lo mismo, en una frustración. Porque ya si uno lo ve de esa manera, a lo mejor dice, bueno, y a mí no se me aparecen los seres de luz. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hago? Lo estoy haciendo mal, no voy a llegar nunca. Claro. ¿Sí? Entonces, uno tiene que estar abierto a que su camino se va a ver de una manera determinada que quizás no sea diferente a los de otros. A lo mejor otros sí tienen ese contacto o lo reciben de esa manera. A mí, por ejemplo, nunca me pasó algo así. Yo sí tuve guías que eran personas y en algún momento empecé a guiarme por mí mismo, por mi propia intuición y empecé a sentir que la misma existencia era como mi gurú. ¿Sí? Era como que había situaciones que de algún punto siempre como que me estaban poniendo en una posición de aprendizaje, de crecimiento, de reconocer partes de mí a lo mejor que yo no hubiera reconocido por mí mismo, ¿sí? Por mi propio impulso.
sino que las situaciones como que me obligaban a eso. Entonces yo empecé a sentir como que la misma existencia era algo vivo que me estaba guiando de alguna forma, ¿no? Y no tenía una forma específica, no era, no sé, yo no podría decir, bueno, es Jesús, es Buda, es Krishna, es quien sea, ¿no? Sino que era la existencia en su totalidad. Entonces, uno tiene que mantener esa apertura para no quedarse en lo estructural. Es muy fácil caer en lo estructural. Pero de alguna manera, se sienta o no se sienta, digamos que hay seres superiores o que lo pudiste ver o no, es de un gran, digamos, apoyo saber de que no estamos solos, ¿cierto? Que somos todos seres de luz espirituales, que estamos en ese trabajo y que hay seres espirituales elevados que también están al servicio de la humanidad para que puedan encontrar ese camino independiente, que tengas la percepción de verlos o no verlos, o sea, o tener la confianza, la certeza de que no estamos solos y que existen y que están ahí para abrir ese camino y cada uno tomará lo que tiene como herramienta para llegar, o sea, finalmente igual vas a llegar, ¿no? Y yo no te puedo, no te lo puedo confirmar a eso, ¿me entendés? No te puedo decir, bueno, existen o no. Me parece que depende de la percepción de cada uno en eso. Tampoco voy a negar tu percepción, porque no creo que funcione de esa manera. Sí. No creo que uno tenga que decir, esto es así, porque me parece que ahí es donde uno cae justamente en lo dogmático. Yo no te puedo decir, bueno, esto no es así o esto es así, porque yo te puedo hablar de mi propia experiencia, ¿no? Sí. Yo sé que la tuya va a ser completamente diferente, ¿viste? Sí. Lo único que puedo decir es un poco estas bases, en donde para mí es muy importante el mantenerse abierto a que de la manera en que se va desarrollando el camino propio, uno necesita confiar en eso, ¿sí? Y si uno está esperando ciertas cosas, que sucedan ciertas cosas específicas, muchas veces se puede frustrar, es como te decía antes, ¿viste? Pero si tu experiencia es de esa conexión, está perfecto, es lo que vos vivís y nada. Sí. Nadie te lo puede contradecir en eso, ¿entendés? Claro, de todas maneras. Un poco te porque nos vas a ver, nos va a escuchar gente ahora y en el futuro, nuestro programa, y como hay gente que le va a pasar de todo, también, digamos, mencionar que puede pasar esto. En mi caso personal, digamos, mi conexión espiritual es desde ahí que siento, que percibo, que me comunico, así que puede ser. Pero no, como tú dices, no es más ni menos. Algunos podemos hacerlo, otros no, pero no está negada la espiritualidad a nadie, que todos pueden llegar a hacerla y que no se queden ahí en ese límite, porque en realidad sí hay asistencia siempre para que podamos hacer ese camino. Hernani, desde ahí, hacerte otra pregunta para ayudar a las personas. ¿Tú crees que el hacer un trabajo espiritual está dentro de una misión nuestra que tenemos que hacerlo? Yo creo que es la evolución natural de la conciencia. No lo veo como una misión específica, no lo veo como una misión ni siquiera individual. Veo que la conciencia evoluciona de forma natural al reconocimiento de sí misma, ¿sí? Por eso en algún punto también es natural el hecho de no estar haciendo el camino espiritual, ¿sí? Porque es como si fuera una antesala también a ese camino. Hay un punto en donde uno necesita experimentar el mundo, necesita experimentar la vida tal como es, necesita experimentar, no sé, el tener experiencias, el lograr cosas, el perder cosas, para que eventualmente algo en nosotros se despierte y comencemos ese otro camino que es diferente, que es algo en donde vamos a estar mirando hacia adentro más de lo que lo hacíamos antes, que en donde solamente esperábamos las cosas de afuera, ¿no? La felicidad, la paz, el amor, lo que me complete, la satisfacción y todo, ¿no? Pero me parece que todo es parte de como si fuera de un progreso natural que tiene la conciencia misma.
Hernán, y en tu experiencia, cuando una persona ya, se podría decir como que la conciencia ahí lo llama y la persona se resiste un poco, Ujú. ¿puede ser que empiece como a crear mucho caos en su realidad Ah, ¿tú cómo lo viviste eso? Porque tú, por ejemplo, tuviste una etapa como que estuviste muy metido en la espiritualidad y después ya como que quisiste volver a la vida terrenal. ¿Tuviste Ujú. como esas experiencias como de caos que, donde el universo así como que te sacude para que vuelvas o no? Sí, un poco sí. Un poco sí. Pero igual yo me doy cuenta que también necesitaba pasar por esa experiencia. Más que nada el hecho de estar solo, el hecho de no estar como en una escuela específica espiritual, ¿no? Sino el hecho de hacer como mi camino solo, de hacer mi camino por mi cuenta. Y eso hizo que yo, obviamente, tuviera experiencias de todo tipo. Y sí tuve en ese momento experiencias muy confrontantes que hicieron que en algún punto yo decidiera como volver a experimentar, volver a ver qué, qué podía, qué podía encontrar de vuelta con ese camino que yo había hecho, ¿no? Y en un punto me empecé a encontrar muy, muy fuerte con esa experiencia interna. Yo, en el momento en donde, cuando yo estaba en esta escuela de meditación, yo tenía ese llamado, esa sensación interna de paz, que se aparecían en muchos momentos, eh, y eso después es como que lo había dejado un poco olvidado cuando me fui de ahí, en pos de tener experiencias diferentes, ¿no? Pero en un momento empecé a reconectarme con eso, y cuando yo me reconecté con eso, me di cuenta de que eso era algo completamente mío, era una experiencia totalmente íntima. Nadie podía decir si yo era merecedor de eso o no. Nadie podía decir si yo podía profundizar en eso o no. Nadie podía poner en duda, ni yo mismo, de si yo verdaderamente quería eso o no. Porque era claro como el agua, está ahí adentro, se siente de esta manera. Entonces, en ese punto, yo dije, esto yo lo tengo que perseguir por mí mismo, porque es algo que está ahí y que nunca va a desaparecer, por más que yo haga lo que haga, por más que yo esté de 100% dedicado a eso y después me vaya y me convierta en un hereje de la espiritualidad, ¿viste? Eso igual me acompaña. ¿Cómo me acompaña? ¿Cómo puede ser que me acompañe? Si yo soy un hereje de la espiritualidad. Yo abandoné todo eso. Es como si hubiera abandonado los hábitos, siendo un cura católico, por ejemplo, ¿no? Y igual estaba ahí. Y dije, bueno, pero esto tiene que ser esencial, esto es algo mío y yo tengo que hacer ese camino solo, por mí mismo, y encontrarlo. Y eso fue lo que me llevó a profundizar ahí, de vuelta. Y ahí sí encontrar mi propio camino verdaderamente, ¿no? Hernán, ¿cuál sería a tu juicio como lo que más podría escalar una persona o un ser cuando hace un trabajo espiritual constante? ¿Cuál sería la meta de eso? ¿Qué podrías lograr finalmente? Mira, yo creo que es un camino que no tiene fin. Sí hay algo que sucede en algún momento de ese camino, y es que uno reconoce su propia esencia. Cuando uno reconoce su propia esencia, eso es indudable. Es una experiencia de un antes y un después. ¿Sí? Uno nunca puede decir, bueno, ¿me habrá pasado eso o no? No, porque pasa y es lo más claro que te puede pasar en el mundo, lo más poderoso que te puede pasar en toda tu vida. Pero después de eso, el camino espiritual continúa, porque el reconocimiento de uno mismo, o de los distintos aspectos de sí mismo, no tienen fin. No tienen fin. Es una evolución eterna en ese sentido. Pero lo que es esencial, eso sí, se reconoce, y eso es como si fuera algo que se mantiene
de igual manera, siempre como si fuera una base de esencia pura, ¿sí? Sobre la cual uno va teniendo experiencias y conociendo diferentes aspectos de sí mismo como parte de la experiencia misma, pero que no de alguna forma no cambian esa esencia subyacente, ¿no? Pero sí te dan una experiencia que es cada vez de mayor amor, cada vez de mayor comprensión, cada vez de mayor conexión con la existencia misma, ¿sí? Y eso es un camino eterno. Bueno, ahí respondiste la pregunta que te iba a hacer yo, en el fondo, que era si esta búsqueda terminaba en algún momento o siempre uno podía estar descubriendo algún aspecto distinto como de uno mismo y la conciencia. Y bueno, tú ahí lo respondiste. Sí, es que igual la búsqueda sí termina en ese sentido. Cuando uno se reconoce a sí mismo, esa es la búsqueda esencial, es la búsqueda por la que uno entra a la espiritualidad, ¿sí? Entonces eso sí tiene un fin. Pero después, el hecho de continuar experimentando la vida, tiene como otra cualidad, ¿sí? No es tanto así como de esa búsqueda, como si me faltara algo, como si tuviera que lograr algo. Ya hay una sensación como de descanso. Ok, ahora puedo como, no sé, como si dijera, puedo jugar con mi realidad, ¿sí? Puedo crear diferentes cosas, puedo jugar distintos roles, puedo comprenderme cada vez más, pero tiene como una cualidad mucho, mucho más leve, de juego, más amorosa, es más tranquila, no es de esa búsqueda como de necesidad, como necesito algo que me está faltando, ¿sí? Cuando llegas a ese punto de reconocimiento del ser, ahí se termina el sufrimiento, ¿no es cierto? Sí, porque el sufrimiento se da a través de la identificación con una idea del ser. Y eso es lo que llamamos ego, es una idea de lo que yo soy, es como una estructura, ¿sí? Y cuando uno reconoce su propia esencia, ya esa identificación con algo que es transitorio, con algo que es limitado, con algo que siempre está en algún punto en pugna con el mundo, con la realidad, ¿sí? Eso deja de suceder. Entonces uno es como si, porque en esa esencia, en ese reconocerse en su propio ser, uno también se reconoce en la realidad misma, ¿sí? Es como si esa esencia fuera la esencia de todo lo que existe, ¿sí? Entonces vos lo ves en todo, lo ves en las distintas personas, lo ves en las situaciones que suceden en el mundo mismo. Entonces te das cuenta que eso es lo que subyace a toda la realidad. Entonces ahí deja de haber un conflicto, que es lo que básicamente nos está generando ese sufrimiento, ¿sí? Entonces ya uno no tiene como esa identificación con una partecita de la realidad, que esa partecita, bueno, nada, está siempre pobre ahí tratando de lograr algo, está tratando de buscar ciertas experiencias que lo hagan sentir de tal manera, está tratando de evitar otras experiencias que lo hacen sentir de manera desagradable, ¿sí? Eso deja de suceder. Entonces ahí es como que lo que nos hace sufrir verdaderamente es como que desaparece como proceso, digamos, ¿no? Hernán, y en la relación con otras personas, por ejemplo, tú ya no sientes como ese apego a la gente cercana o como que necesitas a las personas, ya eso después se va. Mirad, en lo que tiene que ver con las relaciones, uno va teniendo, nada, experiencias que tienen que ver con lo humano, ¿sí? Si yo, no sé, amo a alguien, que puede ser mi mamá, mi papá, mis amigos, mi pareja, mis hijos, quien sea, y me va a gustar estar con esa persona. O voy a llorar cuando esa persona a lo mejor, no sé, eh, eh, la pierda, ¿me entendés? Eh,
me van a pasar cosas que tienen que ver con lo humano. Eso no deja de suceder. Tiene que ver con tu experiencia, una experiencia muy profunda, el sentir como humano, ¿sí? Justamente son las protecciones de eso lo que hacen que nosotros sintamos nuestra vida más plana. Pero lo humano es muy profundo y es muy hermoso. Es el hecho de poder sentir tristeza, el hecho de poder sentir amor, el hecho de poder sentir alegría, el hecho de poder relacionarte de 1000 maneras complejas diferentes con los demás. Eso se mantiene y se disfruta muchísimo. Lo que va sucediendo es que, bueno, uno comprende que las situaciones son parte de la vida. Entonces, si en algún momento una relación se termina, uno comprende que las cosas se terminan. Lo mismo, si en algún momento, no sé, mi padre, mi madre fallece, y sí, me va a producir un montón de cosas, pero va a haber una comprensión de la situación, en donde uno tiene como una actitud de aceptación ante eso, ¿sí? Es como les decía antes, lo que hace sufrir es esa pugna con la realidad. Cuando yo no puedo aceptar que eso haya pasado, cuando yo necesito que eso se mantenga tal cual está, ¿sí? En cambio, cuando uno está inmerso en la realidad y comprende la esencia de la realidad, esas cosas pueden pasar, que van a producir un montón de cosas, pero ese sufrimiento no va a estar, porque va a haber una comprensión de que la realidad es así. Inclusive un amor por el tiempo, no sé, que se pasó juntos, por así decirlo. Claro, en la medida que uno va conectando más con su esencia, su ser, se va despegando cada vez más del cuerpo mental o del ego o de la personalidad, que te mantiene atrapado muchas veces con tantos juicios limitantes que no te dejan avanzar. Muchas veces porque hay que sobrevivir, por miedos. Y claro, venimos a esta vida a vivir una experiencia, a ver cómo nos manejamos con las emociones y para eso tenemos tantas experiencias en esta vida. Cuando ya se logra, digamos, tomar conciencia de esto e ir avanzando en este trabajo espiritual y siendo cada día más consciente, el viviendo el presente, el aquí y ahora, que te aporta y te enfoca, digamos, en este instante, y conectando con esa esencia que logra expandirse como ser cada uno. ¿Qué pasa después de eso, Hernán? ¿Cómo puede una persona o un ser identificar que ya está en un trabajo más, más encaminado, a lo mejor un proceso de iluminación? ¿Qué vendría siendo como la iluminación dentro de ese trabajo espiritual? ¿Se logra, es un PIS que tú logras? ¿Se logra pasar a otro estado permanente? ¿O son solo instantes que te dicen que lograste iluminarte un momento? Mira, el momento de iluminación es uno muy concreto, ¿sí? Y sí se siente como un antes y un después. Pero antes de eso, uno de alguna forma siente que se está acercando. Pero no porque, yo creo que uno lo siente porque siente como que eso te está atrayendo y uno se está permitiendo atraer, ¿sí? Cuando antes no te permitías atraer, porque antes tenías una idea específica de lo que vos querías y de lo que no querías, ¿sí? Entonces había como un cierto control de tu camino. Bueno, mi camino quiero que se vea de tal manera, o la iluminación yo quiero que sea de tal cosa. Generalmente uno tiene una fantasía de la iluminación, que tiene que ver con cómo uno se imagina que es la felicidad, o cómo uno se imagina que va a ser cuando se ilumine, que básicamente es no ser como soy ahora, ¿sí? O sea... Todo perfecto, caminando por una nube, así. Exacto, Namaste, sí. namaste. Sí. Y justamente la iluminación es una aceptación absoluta de lo que uno es. Y todas las partes de sí mismo, ¿no? Las partes que no me gustan también, ¿sí? No es solo las partes lindas con las que me quedo, es como si fuera una integración de todo mi ser, de todos los aspectos del ser. Entonces se va dando de esa forma, es como que uno siente que algo lo está llevando hacia ahí.
Y es como les decía, hasta se siente incertidumbre, porque no sabes por dónde estás transitando, no, porque ya no hay un camino que tenga como un control, como un plan, yo voy a llegar ahí, ¿viste? No se va de esa manera. Hay como una relajación, hay como un permitirse llevar, hay como un escuchar la realidad, la misma existencia que me va mostrando muchas veces para dónde moverme, ¿sí? Hay ir aceptando partes de mí que a lo mejor siempre las había rechazado, y sí se va sintiendo que en muchos momentos hay como surge como una sensación así como de plenitud, que a lo mejor dura instantes, ¿no? Y después otra vez vuelve lo otro. Pero uno no se apega tampoco a eso, no quiere así como que se quede siempre, sino que dice, ok, listo. Ahí tengo como un vistazo de lo que de lo que es la conciencia o mi esencia o mi ser. Pero bueno, nada, si todavía no estoy ahí, no pasa nada. Me permito seguir el camino. O sea, es como si uno tuviera esa apertura de que no se va a dar como si quiero, se va a dar como se tiene que dar. Y yo soy como no sé, como un alumno de la existencia misma, ¿ves? Como que estoy rendido a lo que sea que me pida, ¿ves? Entonces, inclusive cuando uno yo creo, y esto es mi experiencia, a lo mejor puede ser diferente para alguien, pero yo creo que te agarra por sorpresa, que no te los esperabas, que como que no es algo que decís, uy, ya está pasando, ¿viste? No, es como que te entregas, simplemente, es como una entrega. Y en esa entrega hay un punto en donde vos te das cuenta de que todo las ideas de la realidad, todas las ideas de mí mismo, todas las ideas de todo, inclusive todas las percepciones que yo pueda tener a nivel cuerpo, todas las identificaciones con lo que yo me he identificado siempre, ¿me entendés? Con mi pasado, con mis experiencias, con mi personalidad, es como que en algún momento empiezan como a irse y de repente yo estoy en un espacio de ser. Y en ese espacio de ser, donde no hay como percepciones específicas, sino que una sensación de existencia simplemente, me doy cuenta que yo, a pesar de que todas las ideas que yo tenía de mí mismo no están ahí, yo igual existo. ¿Sí? Continúo existiendo. Entonces, hay como una disociación, como decir, bueno, no está la idea que yo tenía de Hernán, ni siquiera está la idea que yo tenía de mundo, pero yo continúo existiendo. Y ahí es donde uno se reconoce a sí mismo. Ah, pero yo soy eso entonces. Yo no era mi cuerpo, yo no era mi pasado, yo no era mis creencias, yo no era mi personalidad, sino que yo soy eso que existe, eso que es. Y ahí es donde se produce la transformación, aunque sea eso es lo que me pasó a mí. No quiero condicionar de ninguna forma, decir, bueno, esto es así. ¿Sí? Hernán, bueno, me estaba riendo con lo que tú dijiste en un momento, porque, bueno, a mí me pasa un poco, y lo he comentado con otras personas que, bueno, están como en un camino espiritual, esto de sentir que ya, tengo que cambiar esto de mí, tengo que cambiar esto de mi vida, y de repente pasa el tiempo y uno como que ve que hay cosas que no cambian, se empieza a frustrar. Y últimamente me ha estado como llegando la conciencia de eso, que quizás más que uno tenga que cambiar, es lo que dices tú, es que uno tiene que aceptar. Es como que, como no pelear contra lo que a uno le pasa o estas ideas de cómo deberían ser las cosas o cómo debería ser uno, como que es como soltarnos y ya, y rendirse y estar presente y no sé qué viene después. Hasta ahí he llegado, ¿no? Exactamente. Exactamente, es así. Es así como vos lo describís, totalmente. Pero también me pasa que a veces uno también espera algo como muy increíble del camino espiritual. Y ahí también me llegó, no sé si tú has leído a Jeff Foster, que en una parte decía, Algo he leído de él, sí.
como que uno, eso, como que uno espera que pase algo muy espectacular y al final es como estar presente y como que lo ordinario se vuelve extraordinario, porque en el fondo es como estoy presente y hay una silla y una alfombra y no está pasando nada espectacular, sin más que la esencia del ser nomás. Pero cuando uno realmente está como bien presente, todas esas cosas como cotidianas se vuelven como más especiales, no sé cómo decirle, pero no es que vaya a bajar una luz del cielo ni nada de eso. Sí, yo lo que diría es que no tengas expectativas, que estés simplemente abierta, ¿sí? Porque no es que vaya o no va a pasar algo espectacular, ¿sí? Ah, ok. Sino que uno condiciona la experiencia, porque sí, hay una expectativa de que tiene que ser de una manera determinada. En cambio, cuando uno está abierto, es como te decía, hay un punto en donde hasta te sorprende, ¿sí? Porque no estás esperando algo específico. Es algo que simplemente sucede y puede suceder con distintas intensidades, ¿sí? Por eso no te digo que no es que hay que esperar o no una experiencia determinada. Pero tiene mucho que ver con lo que les decía antes. Cuando uno busca la iluminación, uno espera algo específico. Y generalmente uno busca la iluminación como una experiencia. Como si fuera, no sé, bueno, necesito tener una experiencia a lo mejor con rayos que salen del cielo, o a lo mejor simplemente tener la experiencia de ser feliz, o tener la experiencia de la paz, o decir, o lo que les decía antes, pensar que cuando yo me ilumine voy a ser diferente, voy a ser virtuoso, voy a, no sé, como vos decías, caminar flotando, ¿viste? Y todas esas son fantasías. Uno tiene que tener una apertura para algo que no conoce, que no tiene forma de percibirlo hasta que eso sucede. Recién ahí después lo vas a percibir en todo. Es como ¿se acuerdan de esos jueguitos que eran visuales en donde uno veía como una imagen, donde había como, no sé si eran colores o líneas o qué, que uno veía la imagen y uno veía una imagen plana y la miraba mucho tiempo y de repente la imagen salía como una figura 3D. Sí. ¿Sí? Bueno, es más o menos parecido. Después de ver eso, uno no deja de verla nunca más, está ahí esa figura 3D. ¿Sí? Al principio uno no la veía para nada. ¿Sí? Entonces capaz que buscás adivinar qué tipo de figura es. Ah, bueno, será, no sé, un perro, será, no sé, una pelota. Puedes averiguar o sea, conjeturar todo lo que quieras, pero hasta que la figura no salga de ahí y la veas, no te vas a dar cuenta. Y cuando la veas, no la puedes dejar de ver después, está en todo. Claro. En el fondo, mientras mantengas un juicio, tratando de entender el dibujo que estabas viendo, tú lo estabas calificando con lo que tú estabas viendo que querías o entendías que veía tu mente. Pero cuando lo soltaste, ahí fluyó y apareció solo la figura. Es un buen ejemplo ese que das tú, porque es súper gráfico. Tú sueltas, dejas que tu mente deje de encasillar dentro de su vocabulario para entender lo que está viendo o saliendo del juicio, y va a aparecer su esencia sola y va a aparecer lo que uno dice. Uno cuando logra a veces entrar en esa conciencia tan plena o entrando en la profundidad de una conciencia, yo digo a la Laura a veces, oye, a veces yo pido tanta conciencia y logro llegar, oye, es tan claro todo, pero uno en general el día a día está perdido acá, pero cuando logra eso es space de lograr entrar en tanta conciencia, uno logra ver en 3D, 5D, hasta 10D, y todo es tan claro todo tan perfecto, tan unificado, hay un entendimiento tan completo de todo. Y uno cuando ya llega a esta experiencia desde lo mental, de lo que venimos a aprender también, obviamente, si estamos acá porque venimos a experimentar esta vida terrenal, para vivir las emociones también y todas estas experiencias.
uno se pierde ahí, en tanta cosa, se marea muchas veces, no ve en realidad, mira pero no ve lo que tiene que ver. Entonces, bueno, resumiendo un poco para alentar a nuestro público, no es tan difícil ser espiritual. Y si te preguntas si eres espiritual, lo más probable es que sí estás haciendo un trabajo espiritual. Uno, claro, piensa que llegar a ser espiritual o llegar a la iluminación es una cosa tan lejana, es tan extraordinaria, con tantas luces, y a lo mejor es mucho más simple lo que pensamos, y lo importante es sí tomar conciencia de estar presente, de conectar consigo mismo para poder hacer ese trabajo. Y para eso, bueno, en el caso tuyo, como comentabas, parece que te ayudó mucho la meditación. En mi caso personal también me ha ayudado mucho la meditación. Así que sería como una buena recomendación si a la gente le resuena, a los que nos están viendo y escuchando, es como una buena alternativa vivir el presente y seguir la meditación. Y si uno no puede meditar solo, muchas veces también es bueno buscar una meditación guiada, que alguien te guíe para poder, bueno, lo importante es la intención que uno ponga para poder hacer esto, ¿cierto, Hernán? Sí, yo creo que la meditación es esencial. Así que sí, si alguien no medita, me Se va parece al que está muy infierno. bueno que... Se hace así. Sí. No, básicamente Sí, porque la meditación lo que hace es que deja el cuerpo mental aquí y uno se va a otro espacio a conectar con otras cosas. Entonces el cuerpo mental no puede seguir. Así que ya no tiene juicio ahí y ahí uno puede fluir en esa meditación eh, encontrando la energía o la sabiduría o lo que en ese minuto sea para uno que lo que el universo tiene para uno, ¿cierto? es que Hernán, yo creo que bueno, la meditación te entrena para percibir. Uno aprende a percibir a través de la meditación. Imagínate, nuestra percepción está fijada en los fenómenos, está fijada en los pensamientos, están fijadas en los sentidos, ¿sí? Lo que vemos, lo que escuchamos, está fijada en la noción de cuerpo que tenemos, el cuerpo físico, material. Y lo que hace la meditación es justamente entrena la percepción para que podamos ver algo que subsace todo eso. ¿Sí? Es más un silencio, es más un espacio, como una no percepción. ¿Sí? Hernán, y bueno, a propósito de esto, tú nos tenías un ejercicio ahora como para cerrar al final. Sí, podemos hacer un ejercicio cortito que me parece que está Buenísimo. bueno porque es súper simple y aparte es algo que uno en cualquier momento de su vida, estando en cualquier lugar, lo puede hacer. ¿Sí? Maravilloso. Bueno, vamos a hacerlo unos minutitos Súper. y lo que vamos a hacer es cerrar los ojos. ¿Sí? Pónganse cómodas, cerramos los ojos un ratito y vamos a prestar atención a cómo está mi respiración en este instante. Así de simple. No necesito relajar mi respiración, no necesito calmarla, no necesito controlarla, solo verla tal cual es, así como esté ahora. Hay veces que puede estar superficial, otras veces puede estar un poquito acelerada. Me hago consciente de la respiración tal cual está ahora mismo, en este instante.
Al no interferir con ella, me doy cuenta que ella tiene un ritmo natural. Es como si se regulara a sí misma. Y mi atención, al no necesitar interferir ni controlar, se va a relajar naturalmente. Y va a observar ese ritmo que se está dando en este instante, ese ritmo natural de mi respiración. Cuando mi atención no necesita interferir y entra en descanso, y puede estar presente y puede solamente observar, reconocer, va a comprender que el movimiento de la respiración es natural. Y es el mismo movimiento natural que tienen los pensamientos de mi mente. Al no interferir, mi atención también puede reconocer los movimientos de los pensamientos de mi mente como un movimiento natural. Lo mismo con las sensaciones de mi cuerpo. Reconocer sin interferir hace que mi atención pueda entrar en un estado de reposo.
lentamente. Vamos a abrir los ojos para ir finalizando este ejercicio. Quedamos bien relajadas. A mí me parece que este ejercicio es súper simple y hace que, si nosotros lo podemos hacer con los ojos cerrados, 5 minutos, en algún momento que tengamos algún tipo de break en nuestras actividades, siempre nos va a traer a generar como una conexión más integral, ¿sí? Porque nosotros estamos con nuestra atención generalmente en nuestros pensamientos, en las historias, ¿sí? En todo el movimiento mental. Y la respiración hace que nuestra atención como que baje, nuestra atención como que sea más integral. Los pensamientos siguen estando, pero ahora estás reconociendo algo nuevo, algo que a lo mejor no notaba antes. Quizás nosotros, inclusive al estar con nuestra atención en los pensamientos, contenemos la respiración o la controlamos de alguna forma para no sentir. Y lo que hace él, solo observar el movimiento respiratorio, hace que nosotros podamos estar presentes. Podemos sentir lo que pasa en nuestro cuerpo y empecemos a generar también una distancia con esos procesos que suceden en mí. Voy a empezar a ver también mi mente como algo que simplemente está en movimiento, pero que nada, que no soy yo. Es algo que sucede en mí, básicamente, ¿no? Así que mi recomendación es esa. Eso es un ejercicio súper simple que en cualquier momento del día lo pueden incorporar. Pueden cerrar los ojos un ratito, unos 5 minutos, inclusive durante el día, haciendo cosas con los ojos abiertos, uno puede simplemente recordar, mira, estaba pensando en cualquier cosa, a ver, vamos a ver cómo está mi respiración ahora. Y es como si de alguna forma se generara una presencia en esa actividad. ¿Sí? Así que para todos los que nos están escuchando, ya saben, pueden repetir después, más adelante, este ejercicio que nos regaló Hernán para volver al momento presente, volver más al cuerpo, a la conexión con el cuerpo, y eso también hace que, bueno, uno esté como más tranquilo también cuando vuelve al momento presente, porque cuando uno está pensando en lo que va a pasar, lo que fue, qué sé yo, está en otro lugar, pero al volver al momento presente es como que ahí está la paz. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero bueno, muchas gracias, Hernán. Cuéntanos dónde te puede encontrar la gente en tus redes. Sí, mi Instagram es Paredes Hernán, mi apellido primero, Paredes Hernán, y también tengo un canal de YouTube, que ahí, bueno, también comparto algunas reflexiones acerca de la conciencia, que es Hernán Guillermo Paredes. Así que ahí también me pueden encontrar. Y bueno, y cualquier cosa, si les interesa, también hago acompañamientos individuales de meditación y un poco también acompañar el camino espiritual de la persona, sin ningún tipo de imposición, porque no es mi forma para nada, ¿sí? Así que en ese sentido, si lo que les llega a interesar, me pueden escribir. Perfecto, y te pueden contactar ahí por Instagram, ¿no es cierto? Exactamente. @Paredes Hernán. Ahí pueden contactar a Hernán y también pueden ver sus videos en el canal de YouTube. Suscríbanse, Hernán Guillermo Paredes. Y también no olviden suscribirse al canal de la radio, Conciencia Humana Radio Arrayán. Así que, bueno, nos estamos ya despidiendo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon desde Radio Arrayán 106.3 FM, en la comuna de Lo Barnechea, en el sector de La Arrayán, todos los que nos están viendo online y los que nos van a ver en el futuro. Y muchas gracias, Hernán, por acompañarnos hoy, por compartirnos este ejercicio y también toda tu experiencia en esto del camino espiritual. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Dimensión Luz.
Va a ser la próxima semana, el martes a las 10. Tenemos siempre horarios distintos, pero téngannos paciencia. Jessica. Bueno, agradecer la presencia de Hernán nuevamente, agradecer a todas las personas que nos acompañaron en el programa, a todas las personas que nos escucharon y las personas que van a tomar la decisión de hacer este trabajo espiritual más consciente. La idea es siempre expandir conciencia y les envío un abrazo de luz a todos. Muchas gracias, Hernán, por tu presencia, por tu regalo y por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto compartir este espacio. Y nos veremos en una próxima ocasión. Bueno, les mando un abrazo grande. Un abrazo a ti también. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Adiós a todos. Chao.